Bueno, veamos qué hay en internet hoy en día. Espera, ¿qué estás haciendo? Nada, solo lo normal. ¿Y qué es lo normal? Ver video reacciones en TikTok. Ok, bueno, yo sigo con lo mío. Pero ¿qué rayos? ¿Ahora qué te sucede? Entro a cualquier red social y solo encuentro video reacciones de anime. ¿Y qué tiene de malo? Pues ya es exagerado, digo, realmente no aporta nada, ni siquiera comentan algo extra. ¿No crees que sería mejor verlo por tu cuenta? Tienes razón, pero... ¿Pero qué? ¿Sabes qué? Deja de hacer eso que estás haciendo, prende la cámara que inicia video. Todos estamos en constante evolución, ya sea porque nuestros gustos cambian o porque consciente o inconscientemente terminamos dejándonos llevar por las tendencias del momento. Tendencias que sin importar la época cambian a una velocidad impresionante, casi como un fenómeno imposible de detener. Porque si esto no ocurriera, nosotros tampoco experimentaríamos para bien o para mal lo que termina moldeando nuestra forma de pensar, consumir y entender el mundo. Y claramente el anime no es una excepción, la industria ha evolucionado prácticamente en todos sus aspectos, desde la calidad de animación hasta las historias que se cuentan, muchas de las cuales han logrado volverse cada vez más ambiciosas y en algunos casos realmente cautivadoras. Sin embargo, no todos los cambios que han ocurrido han sido dentro de las propias obras, también han cambiado las formas en las que se consume el contenido. Precisamente es ahí donde me gustaría centrarme, porque en los últimos años algo que generó cierta popularidad fueron las reacciones al anime, convirtiéndose en una forma de consumir este tipo de contenido, de descubrir nuevas series, de conocer opiniones distintas, de debatir teorías y en algunos casos apreciar detalles que quizás pasamos por alto algunas veces. Después de todo, ver cómo otra persona experimentaba una historia puede resultar algo interesante, pero precisamente por eso creo que vale la pena preguntarnos algo. ¿Las reacciones siguen siendo realmente reacciones? ¿Por qué recalco algo tan simple? Porque antes de hablar de las reacciones actuales, primero deberíamos entender qué significa realmente reaccionar a algo. Y si nos quedamos con la idea más básica, reaccionar consiste en responder a un estímulo, es decir, al observar, escuchar o experimentar algo puede que provoque una respuesta en nosotros, debería hacerlo. Una emoción, una opinión, una reflexión o simplemente reacción visible ante lo que se está observando en ese momento. Y en el caso del anime, los estímulos aparecen de muchas formas, a través de la historia, de los giros argumentales o incluso de los apartados visuales, todo aquello que logra generar algún tipo de emoción visible dentro de quien lo está viendo. Y durante mucho tiempo esto era prácticamente lo que ocurría, veíamos emociones genuinas, debates espontáneos, opiniones distintas, personas compartiendo aquello que les sorprendía, les emocionaba o incluso les molestaba de una obra. En cierto modo las reacciones cumplían con lo que se prometía, porque existía una respuesta real frente al contenido, siendo para este momento cuando no parecía haber nada malo. Pero cuando mezclas esto con el FOMO, el resultado suele ser bastante predecible. Modas pasajeras, opiniones superficiales y una explotación constante del contenido que estuviera en tendencia. Pero curiosamente que esto ocurriera era parte natural de la evolución del propio formato. Después de todo, no siempre se puede mantener la misma consistencia. Cuando cada vez más personas comienzan a repetir algo y que gran parte del problema puede atribuirse a esto, a la repetición. Sin embargo, creo que la verdadera decadencia vino por otro lado, cuando hubo una sobreexplotación de los mismos clips, porque sobreexplotar algo en esencia significa utilizarlo tantas veces y de tantas maneras que termina perdiendo aquello que lo hizo especial en algún momento. Lo que comenzó como una propuesta relativamente interesante, poco a poco fue vaciándose de todo contenido. Gran parte de esto ocurrió por los nuevos creadores, los cuales al prácticamente competir bajo las mismas circunstancias trataron de buscar algo que los hiciera destacar, encontrándose con algo tan simple como son las tendencias del momento, las cuales en efecto sí generaban vistas, pero que a la vez esto sería un problema no por la manera que encontraron, sino por la forma en la que se ejecutaba, en parte porque las tendencias no siempre coinciden con nuestros gustos y cuando el objetivo principal dejó de ser de compartir realmente lo que te interesaba para perseguir aquello que está de moda, el contenido inevitablemente empezaría a cambiar, al ya no tratarse de reaccionar porque una obra llamó tu
atención y mucho menos de compartir una experiencia genuina, el contenido de este tipo comenzó a estancarse por completo, sentirse básico y completamente vacío. Ahora se trataba de subir aquello que generaba más interés o interacciones que al ser completamente limitadas a las tendencias estaban pasando a morir de una manera más sencilla, porque siendo honestos, ¿cuántas de las llamadas reacciones actuales pueden considerarse una realmente? No hace falta que lo diga yo, basta con abrir cualquier red social y observar la enorme cantidad de comentarios de este tipo, miles de videos, miles de creadores, y aún así parece que todos olvidaron la idea principal del formato, la propia definición de reaccionar, porque reaccionar implicaba en un inicio responder a algo, algún tipo de respuesta visible a lo que ocurría en ese momento, pero en muchos casos eso ya es bastante inexistente. Lo único que vemos es un fragmento de anime ocupando casi toda la pantalla y una persona observándolo, sin comentarios relevantes, sin aportes, sin una reacción que justifique su presencia por sí sola. Y en este momento surge algo bastante interesante. Si puedes reemplazar esa persona por una imagen estática y el contenido prácticamente no cambia, ¿realmente seguimos hablando de una reacción? Lo digo pues en todo caso, ¿cuántos clips individuales vemos provocando la misma reacción, limitándose únicamente a hacer el clip sin ninguna persona? Porque para mí ahí está el verdadero problema, no que existan las reacciones en sí, sino que muchos dejaron de reaccionar hace bastante tiempo, sonando curioso porque en efecto sí existen, pero no de la manera que se construyó en un principio. En este punto, evitando a toda costa cumplir o compartir una experiencia, comentar una historia o simplemente debatirla. En algunos casos simples porque los creadores sencillamente no tienen ni idea de cómo hacer una reacción, o no querer hacerlo por compartir sus ideas que posiblemente pueden estar mal, evitando en esencia ser cuestionados, pero a la vez apoyando algo realmente interesante, la hipocresía dentro del anime. Ahora el objetivo es aprovechar aquello que estuviera en tendencia, porque mientras más popular era un anime, más personas comenzarían a reaccionar a él. Mientras el clip del momento estuviera circulando, claramente significaría que sería un éxito rotundo, pero con la presencia de alguien observándolo sin realmente hacer nada relevante, porque el problema en sí no es reaccionar a un anime, ya lo dije, sino que todos al querer hacer exactamente lo mismo, ser virales, terminan por sepultar el formato para dejarlo en un estado básico. Todo se siente vacío, estático, como si la presencia del creador fuera algo secundario dentro de su propio contenido, algo que no debería pasar, ya que es exactamente lo contrario a lo que significa ser creador de contenido, porque siendo honestos, cada vez es más evidente que la interacción la genera el anime por sí solo y no la persona que supuestamente reaccionaría a él. Y si esto no fuera así, no existiría una dependencia tan grande de aquello que está en tendencia en el momento, porque cuando el atractivo principal es el creador, este podría hablar de cualquier tema y seguir resultando interesante, pero en este caso esto se hace de manera inversa, pues cuando el atractivo principal es únicamente el contenido que se está viendo, claramente el creador nunca destacaría. Y no lo digo porque todos sean así, sería injusto afirmar algo tan absoluto. No creo que todas las reacciones sean en esencia malas, que sí lo son, pues es difícil encontrar una que realmente pueda aportar contexto, análisis, emociones o incluso perspectivas que no habías considerado, siendo en casi todos fácil de detectar los problemas evidentes, porque si la reacción deja de aportar algo propio y se limita únicamente a reutilizar el contenido viral, genuinamente esto ya no se siente divertido, en esencia nunca lo será, porque en ese momento ya no estamos viendo una experiencia compartida, estamos viendo una tendencia siendo explotada a más no poder, siendo evidente que gran parte del formato comenzó a girar alrededor de una simple cosa, la fama, o incluso la necesidad de aparentar un conocimiento profundo sobre una historia, cuando en realidad muchas veces no se está comprendiendo ni aportando nada relevante. Creo que es ahí donde el problema se agravó demasiado, pues buscar una fama que depende completamente de las tendencias en algún momento pasaría factura, siendo en este punto que los creadores en esencia sobran sobre su propio contenido a tal punto que si eliminas el anime de la pantalla prácticamente no queda nada que ver. Y no lo digo por querer ser cruel con el tipo de contenido, lo digo porque resulta evidente, muchos de estos videos son exactamente iguales. Y es redundante pues se reacciona al mismo contenido, pero que se suba lo mismo no tendría que ser un problema si en este caso fueran medianamente distintos, pero nunca lo son, porque en efecto los reaccionadores están completamente en silencio. La única diferencia parece ser la persona que
aparece en pantalla, dando como resultado contenidos tan vacíos que sin importar el anime, la trama o lo emocionante que puede ser una escena, quienes aparecen en ellos son incapaces de transmitir algo propio y siendo completamente transparente, para mí este contenido es una basura completamente, porque en muchos casos es mejor ver el anime por tu cuenta, al menos así entenderás realmente lo que está ocurriendo en la historia en lugar de depender de personas que muchas veces no parecen querer hacer su trabajo, siendo en efecto algo completamente triste. Claramente es un tipo de contenido que en muchos casos resulta innecesario y no porque no pueda ser útil, de hecho en ciertas ocasiones puede serlo. El problema es que algo tan vacío no debería convertirse en la forma principal de conocer una obra ni de construir opiniones alrededor de ella, porque más allá de la viralidad muchas veces no ofrece nada. Quizás el verdadero problema nunca fue la esencia del formato, sino que cada vez más aparecen más pseudo creadores que no analizan absolutamente nada, y mientras esto ocurra cada vez más se olvida analizar una obra y se prioriza consumirlas de manera bastante ambigua, y es precisamente lo que demuestra la decadencia del formato. Se convirtió simplemente en otro método para explotar aquello que ya es viral, pero al final del día no deja de ser más que mi simple opinión. En acuerdo o desacuerdo podemos debatirlo en los comentarios. Y bueno, no me queda nada más que decir, gracias por el apoyo, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. Además, si desean apoyar el contenido pueden ser miembros del canal. Sin nada más que decir, yo soy Artix y nos vemos en un próximo video. Adiós, chao, chao, bye. Reaccionadores basura hay por montones.